El asma es hoy uno de los problemas de salud más prevalente en España. Con motivo del Día Mundial del Asma, concretamente el día 2 de mayo, pretendemos que la opinión pública, que todos, en definitiva, tomemos verdadera conciencia de esta enfermedad y lo importante que es controlarla adecuadamente. Situémonos en su verdadero contexto y definamos bien lo que es el asma y a cuántas personas afecta. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que desencadena obstrucción de los bronquios y se manifiesta por dificultad al respirar, sensación de falta de aire, lo que médicamente se denomina disnea, ruidos torácicos, es decir, pitos, y tos. La enfermedad afecta hoy en España, atención a la cifra, alrededor de 2,5 millones de personas, se dice pronto, contando con una prevalencia del 5% en adultos y hasta el 10% en niños. Por tanto, hay una mayor incidencia en la población pediátrica. Con este programa especial de hoy pretendemos llamar la atención sobre el asma, que en la mayor parte de los casos es fácilmente controlable con medicación, habitualmente administrada por vía inhalatoria. No obstante, un porcentaje de pacientes desarrolla asma de mayor gravedad, con gran impacto en su calidad de vida, con síntomas que afectan a las actividades diarias, al sueño, requerimientos elevados de medicación y frecuentes crisis y que a veces precisan incluso atención hospitalaria en urgencias y tratamiento con corticoides sistémicos. Pues hecho este preámbulo, pasamos a dar la bienvenida ya a nuestros invitados. Los tenemos aquí, contamos con el doctor Vicente Plaza. Doctor, ¿qué tal? Es jefe del Servicio de Neumología del Hospital de Sant Pau de Barcelona, director de la Cátedra Inspira de la Universitat Autònoma de Barcelona, entidad que organiza y auspicia este evento. Bienvenido. Gracias. Y contamos también con dos pacientes, son Meritxell Naranjo y José Valiente. Bienvenidos a los dos también. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar esta tertulia, en que os recordamos que podéis participar cuando queráis, con una primera pregunta al doctor Plaza. Todo el mundo, no hay nadie que no sepa lo que es el asma mínimamente, todo el mundo lo conoce, pero ¿realmente sabemos cuál es el abasto, lo que es bien y lo que provoca el asma? Bueno, yo creo que totalmente no, porque la mayoría de personas entienden que el asma son crisis de ahogo muy fuerte, con ruidos en el pecho en forma de silbidos, ¿no? Pero el asma, aunque esto es lo característico, tiene otros síntomas y a veces cada persona con asma los explica de forma diferente. De hecho, hay personas con asma que no tienen crisis de asma, o sea, solamente van con síntomas crónicos que a veces pueden ser importantes, pero sin crisis, ¿no? Y luego, por otro lado, también yo creo que hay cierta confusión, porque para muchas personas equiparan los dos términos de asma y alergia, porque aunque son dos términos relacionados, no son equivalentes, de tal forma que la mitad de las personas con asma tienen alergia, de hecho llegan al asma a través de la alergia, pero la otra mitad no tienen alergia, por tanto hay que separarlos, ¿no? Y luego también tengo creo, la impresión de que para muchas personas ven al paciente con asma como el arquetipo es un niño o una niña pequeños, con crisis de ahogo, sobre todo cuando hacen un ejercicio físico, cuando corren en el colegio, ¿no? Que tienen que pararse porque se ahogan, ¿no? Y bueno, esto es un tipo de asma, hay otros tipos de asma, ¿no? Este es el característico de los niños, pero por ejemplo en los adultos puede ser muy diferente. Gracias, doctor, por esta primera aproximación. Vamos ahora con vuestros casos. José, explícame tu caso, cómo lo llegaron a diagnosticar, cómo te sentías tú al principio, cómo ha mejorado sobre todo tu calidad de vida. Bueno, mi caso es muy sencillo. Yo no sabía, yo como decía el doctor, yo creía que el asma era solamente personas que se ahogaban. Y yo no me ahogaba. Yo la única cosa que tenía era tos. Y entonces yo no pensé en ningún momento que tuviera asma. Hasta que me diagnosticaron que tenía asma, pues pasaron 3 o 4 años, bien. Porque, claro, tenía que hacer pruebas, radiografías, TAC, etcétera, un montón de cosas. Mi calidad de vida era, hasta que me dijeron que tenía asma, era muy mala. Y yo recuerdo, por ejemplo, que habían 2 momentos en el día que yo los temía mucho. Y era el momento en que me iba a duchar y el momento en que me iba a dormir. Porque cuando yo me duchaba, cuando salía de la ducha, pues empezaba a toser y toser, pero muchísimo. Y estaba como 3/4 de hora, 1 hora, tosiendo más de lo habitual. Y cuando me iba a dormir, pues lo mismo. No podía dormir, tosía, no sé si la posición horizontal a que me provocaba esta tos,
no tengo respuesta para eso porque no me lo han sabido decir tampoco. A lo mejor el doctor Plaza nos podría dar la respuesta, ¿verdad, doctor? Un poco a esto. Bueno, a ver, los dos síntomas que explica José, el de la ducha es un poco infrecuente, porque normalmente los ambientes húmedos, a veces las personas con asma respiran mejor, pero también nos sirve de ejemplo lo que he dicho antes. Cada persona es diferente y probablemente ese ambiente húmedo actúa desencadenante del asma, de las vías, de los bronquios que están inflamados, ¿no? Por tanto, algo que para algunas personas con asma les va bien, para otros les va mal. Y el asma es así, mucha variabilidad. Y el síntoma nocturno quizá podría tener relación con el reflujo gastroesofágico, que es más frecuente por la noche, porque al ponerse plano en la cama, progresa más fácilmente, la acidez del estómago sube más fácilmente arriba a la faringe, a la garganta, y esto actúa de irritante y hace que tenga, pues todo tos, esto es muy característico. Esta tos nocturna puede ser muy característica del asma, no es de forma exclusiva, ¿no? Pero el asma muchas veces hace tos nocturna, sobre todo en los niños. Es muy típico de los niños. De los niños. Meritxell, explícanos ahora tu caso, desde que empezaste a tener síntomas hasta que te lo diagnosticaron y pudiste pues, tener una medicación que te funcionara, porque no quieres tildar de grave tu caso, pero sí que te lo ha hecho pasar mal. Sí. Bueno, hasta que me lo diagnosticaron, claro, el tiempo... Yo empecé hacia los 20 y pocos años, ¿no? a tener como dificultad para llenar mis pulmones, no podía hacer respiraciones profundas. Y llegó un punto en que incluso me dolían esas respiraciones profundas. Entonces tardaron un poco en diagnosticarme también, fui varias veces al médico, no me realizaban las pruebas adecuadas hasta que por fin, ya por pesada, me hicieron una radiografía. En la radiografía se vio que estaba, bueno, la placa estaba como muy mal y pensaron que el dibujo era como de tuberculosis. Entonces me derivaron al hospital, me hicieron la prueba de tuberculosis, salió negativo, no obstante me dieron la medicación para tuberculosis, con lo cual no mejoraba. Entonces llegué a alcanzar pues, fiebres muy altas y ahí ya me ingresaron, me hicieron una broncofibroscopia y vieron que lo que me estaba pasando es que yo tengo lo que se llama una asma eosinofílico, ¿no? Las defensas que hay en los pulmones las tengo siempre en pie de guerra, un poquito reactivas, ¿no? Y me atacan a mí misma y me generan esta inflamación. Entonces me dieron corticoides que me fueron muy bien, al cabo de un tiempo me los retiraron, estuve mucho tiempo bien y luego volví a hacer otra crisis que también requirió de hospitalización y ahí ya vieron, bueno, que es una cosa que va conmigo, que siempre tengo los eosinófilos así y a partir de entonces pues estoy tomando una medicación, bueno, sobre todo inhaladores, corticoides inhalados. El doctor Plaza es mi neumólogo y no lo tildo de grave porque tiene una solución. Entonces, en el momento hasta que se llegó a la solución, sí fue grave, claro, yo podría... De hecho, me costaba muchísimo, recuerdo respiraciones muy superficiales y de estar, la primera noche de estar ingresada en el hospital realmente daba un poco de miedo porque no oxigenaba bien. Pero bueno, una vez he solucionado el tema con la medicación que va fantástica, pues estoy estupenda. Fíjate que a mí me pasa que también tenía los eosinófilos altos, siempre los he tenido altos. Y yo siempre creía que eosinófilos altos significaba un poco de alergia. Y no he tenido alergia nunca he tenido alergia. Y bueno, y últimamente, cuando a partir de que me empezaron a hacer pruebas y tal, los eosinófilos lo tenía altísimo, bueno, disparado. Ahora los tengo a cero. Qué bueno. Tengo cero. Porque ahora que habláis de alergias, ¿tu caso es alérgico? Yo me salen las pruebas de alergia, me sale que tengo un poquito de alergia al polvo, pero nada más. O sea, no sé por qué tengo los eosinófilos así. Porque ¿cómo funciona, doctor? ¿Es un desencadenante? ¿Qué relación tiene? Las dos cosas, puede ser causante y desencadenante, ¿no? Hay casos, bueno, el de José, yo creo que por lo que está contando claramente no es un asma alérgica, ¿no? El tener eosinófilos altos hace sospechar que hay alergia, pero no siempre es un mecanismo alérgico. Y tu caso es muy característico. De hecho, además, es un tipo de asma que aparece en la edad adulta, que va con muchos eosinófilos y acostumbra a ser un asma importante. Y por contra, Meritxell, pues bueno, a veces hay casos dudosos en que las pruebas son positivas débiles. Aquí mandan mucho los síntomas, la clínica. Si la persona realmente no experimenta síntomas característicos de alergia nasal, conjuntival o bronquial,
Entonces, a veces cuesta más establecer el diagnóstico de asma alérgica, ¿no? Hay casos dudosos, ella podría ser un caso dudoso. ¿Y tú, en tu caso, José, el origen lo han encontrado? ¿De qué viene? No, me lo he preguntado y me dijeron que era un asma de adulto que sale, pues yo qué sé, pues 60 años, no sé. Yo empecé con 62 años, en el 2012 se me detectó, empecé a toser, que el diagnóstico fue 4 o 5 años más tarde. Pero tuviste los síntomas pasados los 60 años. Sí, sí, sí. Porque esto me hace pensar, ¿realmente cuál es la manera de diagnosticar un asma? ¿Hay una prueba que te lo define o son un conjunto de pruebas que como médicos las tienen que mirar y sopesar con todo? Buena pregunta. Antes de responder, los dos personas que tenemos hoy aquí, si os fijáis, a sus médicos les costó llegar al diagnóstico, en los dos casos, siendo síntomas diferentes. Y esto pasa muchas veces en la vida real. A veces no siempre es el típico niño con crisis de agua con silbidos en el pecho, que esto es muy fácil pensar que tiene asma. Pero muchas veces, y esto es muy frecuente, realmente el asma es muy variable, los síntomas pueden variar de una persona a otra. Sí que hay una prueba diagnóstica. La prueba esencial es realizar la prueba de soplar, la espirometría, que esto determina si hay una obstrucción de la capacidad pulmonar, de los flujos aéreos, ¿no? El asma se caracteriza por una obstrucción de esos flujos que puede revertir con los medicamentos. Cuando hay mucho cambio antes de tomarse, o sea, hacer la prueba antes y después de tomar el medicamento, determina que hay mucha variabilidad y eso es típico del asma, ¿no? De todas formas, aprovecho para decir una cosa que entre los profesionales la decimos mucho en nuestros congresos, y es que el asma tiene una pega, y es que no tiene una prueba definitiva, fiable al 100%, para confirmar de una forma incuestionable de que los síntomas de esa persona están producidos por el asma. Y esta circunstancia crea mucha incertidumbre luego en la práctica clínica, para estar seguros de que estos síntomas son asmáticos. Pero vamos, por no dar mucha respuesta, está claro, la espirometría es la prueba fundamental. Luego hay otras que son complementarias, que nos ayudan. Cuando la espirometría no es diagnóstica, podemos utilizar otra serie de pruebas, muchas son de respirar también, y que complementan a la espirometría. Pero no hay una prueba cualitativa que nos diga sí o no. Es un no poco existe, no la existe. intuición también del... Bueno, no. A ver, la intuición quiere decir, entiendo yo, sospecha de síntomas clínicos de asma, ¿no? Ahí nace el proceso diagnóstico. Si el médico no sospecha que estos síntomas son asmáticos, difícilmente hará las pruebas necesarias para confirmarlo, porque esos síntomas por sí solos son insuficientes para establecer el diagnóstico. Hay que utilizar alguna prueba complementaria que te lo confirme de una forma objetiva. Y para esto la espirometría, la prueba esta de soplar, es la prueba reina, sin lugar a dudas. Sí, al hilo de lo que dice, es que para que te diagnostiquen esto, también el médico de atención primaria, la atención primaria, también te tiene que escuchar y tiene que creerse lo que le estás diciendo. Porque a mí algunas veces me ha dado la sensación de que algún médico está por encima del bien y el mal. Es decir, saben más que nadie. Cuando dices, oye, ¿por qué no me mandas al neumólogo o me mandas al reumatólogo, no sé qué? No, vamos a hacer primero una prueba, que no sé qué, porque esto no es nada. Y bueno, de esa forma y de las pruebas que me hicieron, pues he tardado yo 4 años en que me diagnostiquen el asma. Bueno, no siempre es así, ¿eh? Hay casos que se diagnostican mucho más rápido. Sí. Además, ser médico no es tan fácil. No. Porque no es un axioma de 2 y 2 son 4. Perdón, doctor. A veces no es fácil. Perdón, yo quiero romper una lanza a favor de los médicos de la atención primaria, porque tienen mucho ajetreo. ¿Por qué es habitual encontrar casos de, pues como nos decía José, de más de 60 años que debuten con esta enfermedad? Buena pregunta. Habitual no es. El asma del adulto, que lo ha comentado, es un tipo muy característico de asma, suele aparecer sobre los 40 años. Y además el tipo de asma que él tiene, por lo que está diciendo, barrunto que va por ahí. No es lo habitual aparecer a los 60 años, pero muchas veces, en fin, quizá ahora no es el momento de hacer las preguntas a José, pero muchas veces si tú, el médico, escarba y hace las preguntas adecuadas, muchas veces esta persona ya tenía síntomas muy leves, sospechosos de asma, pero a veces ni la misma persona es consciente. Mire, les voy a poner un ejemplo.
que esto es muy frecuente además. Un humano sano no puede tener pitos al respirar. Si usted tiene pitos al respirar, le pasa algo. Muchas personas piensan que cuando se resfrían, lo normal es tener silbidos en el pecho. Pues no es normal. Hay que ir al médico. Esto hay que Esto nos lo mirarlo. dicen siempre, ¿eh? Esto hay que mirarlo porque esto no es normal. Claro. Entonces, en muchos casos como él, no sé si será su situación, cuando él por los 60 años, ya cuando la cosa ya fue importante, que le afectó mucho la calidad de vida. Pero probablemente a lo mejor lleva ya unos años con síntomas menores, poco síntoma, ¿no? Insuficientes incluso para consultar al médico, ¿no? Esto es más frecuente. No soy consciente, no digo que sí ni que no, pero que porque no estoy consciente, no me he parado a pensarlo. A ver, el asma todo es posible, ¿eh? O sea, Sí. que haya casos con más de 60 y más de debut puede pasar también, ¿eh? Hemos hablado de causas alérgicas. ¿Qué otros factores pueden originar un asma? Bueno, el asma todavía es muy desconocida. A pesar de que tenemos tratamientos que van muy bien, son muy eficaces, muy seguros, ¿no? En la actualidad, todavía desconocemos muchas cosas del asma. Es una enfermedad más frecuente en países del primer mundo, mucho más que en los países del tercer mundo. Esto ha dado ¿Pero pie... por qué no se dan o por qué no se diagnostican? No, estudios bien hechos han determinado es porque en el tercer mundo es menos frecuente. menos. ¿Y no puede ser porque hay menos contaminación? Bueno, hay muchas hipótesis y alguna teoría, ¿no? En fin, quizás no tenemos tiempo, pero hay algunas que son muy interesantes. Por ejemplo, que a lo mejor podría estar incluso relacionado con la sobreprotección que tenemos en los países del primer mundo con los niños, la hipótesis de la higiene. Los niños más higiénicos, más cuidados, más limpios y tal, son más alérgicos, porque parece ser que no han tenido tiempo suficiente para exponerse a las sustancias que hacen madurar de forma apropiada el sistema inmune. O sea, el sistema inmune necesita exponerse para que madure de forma adecuada, tiene que exponerse a virus, a bacterias, a una serie de elementos, a patógenos, ¿no? Si le evitamos exponerse a estos patógenos, parece que el sistema inmune no madura bien y entonces se vuelve un poco loco y entonces se desvía y fomenta una respuesta alérgica. La respuesta alérgica es realmente una enfermedad inmunitaria del sistema inmune. O sea, ambientes más asépticos puede ser que haya más alergia. Es una hipótesis que hay muchos estudios experimentales que van en esta Leí línea. que niños que se crían con perros y gatos desarrollan menos asma, ¿puede ser esto? Bueno, y menos alergia. Porque como están expuestos desde pequeñitos durante toda su vida, hacen el fenómeno de tolerancia. Sí, es verdad. Sí. Esto realmente es una antítesis, ¿no? Porque uno piensa, los perros y gatos, esto es lo que produce más alergia. Sí, pero hay esta salvedad. Si has sido toda tu vida desde que naciste, es menos frecuente el problema. O sea, mensaje a las Entonces, a madres y padres que nos relajemos. Yo quería añadir una contestación, porque nos hemos alargado mucho, y perdón. A ver, lo que sí que está claro es que hay un componente genético. No es una enfermedad genética pura, de estas típicas de que, bueno, ahí el valor porcentual se sabe perfectamente, pero hay un sustrato genético evidente. Entre el 60 y el 70% de las personas con asma tienen antecedentes familiares de familias de primer orden, de primer rango, con asma. O sea, por tanto, lo más probable es que al final sea un conjunto de circunstancias. Por un lado, factores genéticos favorecedores. Por otro lado, exposición o falta de exposición a lo mejor a estos patógenos. Por otro lado, toda la problemática alérgica, ¿no? En definitiva, es una respuesta compleja en que diferentes elementos confluyen para al final generar el problema de la enfermedad asmática. Quiere decir que, por ejemplo, si mi hija tiene ahora los eosinófilos altos, ¿es posible que desarrolle un asma cuando sea mayor? ¿O? Es posible. Es posible. No es una certeza. Tiene probabilidades, pero ¿no? tiene probabilidades. Siendo su padre asmático y ya teniendo eosinófilos en la sangre, tiene posibilidades. Pero no es una certeza. Aunque el asma se haya desarrollado en edad adulta. Sí. El caso es que vosotros dos, tanto Meritxell como José, estáis medicados. Por suerte os funciona la medicación, pero hay que ser constante. Esto supongo que lo habréis ido aprendiendo a medida que ibais pues empezando, ¿no? con la medicación y con la enfermedad. Meritxell. Bueno, el tema el tema de la adhesión al tratamiento, ¿no? Que yo creo que al principio, cuando te empiezas a encontrar bien, te crees que es un problema solucionado. Yo, el doctor Plaza sabe, yo tiendo a rebelarme con los medicamentos y al principio de tomarlos, pues sí que los iba dejando. Lo único que, claro, a base
de darme cabezazos contra la pared, pues me he dado cuenta que sí que es una cosa que necesito y que al final conviertes en un hábito, ¿eh? Realmente no es algo porque te tomas el broncodilatador o el corticoide inhalado y lo haces antes de ir a dormir o te levantas y lo haces tal. O sea que realmente no implica demasiado esfuerzo el hacer la medicación como se debería. Y además has visto, supongo que cuando no lo haces como debes, tiene consecuencias. Respirar bien es gustoso. Entonces, claro, en el momento en que dejas la medicación y ya igual subes una cuesta, te notas que te está costando más, pues dices, bueno, pues igual voy a tener que hacer caso. ¿Tú te acostumbraste rápido? No, yo en mi caso es que tuve una experiencia al principio del asma, antes de que me diagnosticaran, y es que uno de los tantos médicos que me visitó me dijo, mira, me recetó un broncodilatador y algo con corticoides también inhalador, y me dijo que lo tomara durante 15 días. Bueno, yo lo noté, al momento de esto ya noté, digo, esto es mano de Dios, esto es algo bendito. Es muy bueno, sí. Pero claro, este señor me dijo que lo tomara durante 15 días nada más. Y yo le hice caso, yo lo dejé durante 15 días. O sea, lo tomé durante 15 días y luego lo dejé. A los 10, 12 días estaba igual que al principio. Los 10 días de haberlo dejado, quiero decir, ¿eh? Estaba igual que al principio. Por ese motivo yo, no, es mi pulmón, yo no me lo dejo nunca. Claro, el tratamiento es sintomático, claro. Entiendo que la enfermedad no se cura, lo que cura son los síntomas, ¿no? Y por eso es tan importante... Bueno, es preventivo, ¿no? Más que sintomático, también es sintomático, pero sí es verdad, yo una pequeña apunte. Hoy en día, antes comentábamos que tenemos medicamentos extraordinarios. Yo en mi vida profesional he visto cambiar la enfermedad. Cuando yo era residente, hace unos cuantos años, en aquellos tiempos las personas se morían por crisis de asma. Yo recuerdo las famosas epidemias de Barcelona con la descarga de soja en el puerto, fallecían las personas. Yo viví aquellas epidemias. Hoy en día es rarísimo que haya muertes por asma. Y esto es debido a los corticoides inhalados. En los últimos 30 años, los países del primer mundo que tienen más acceso a los medicamentos y en particular a este grupo terapéutico, esto cambió la enfermedad. O sea, el asma de hoy en día no tiene nada que ver con lo que teníamos hace 30 años, ni comparación. Pero el gran problema que tenemos, y es la causa más frecuente de que el paciente no vaya bien, es la baja adhesión terapéutica. Porque muchas personas es algo... A ver, hay de todo, ¿eh? Los humanos hay personas muy cumplidoras, súper cumplidoras, pero lo más frecuente es lo contrario. Entonces, y sobre todo en gente joven. Es muy frecuente en gente joven, hay muchos estudios que lo han demostrado, y en la práctica clínica lo vemos, y lo que tenemos ahí un exponente, en chicos y chicas jóvenes les cuesta mucho el cumplimiento a largo plazo. Claro, se acuerda uno de Santa Laura cuando truena, ¿no? Entonces, cuando uno está mal se toma la medicación, pero claro, esos medicamentos, sobre todo los corticoides inhalados, funcionan porque tienen efectos preventivos. O sea, la persona los toma cada día y bien tomados, correctamente tomados. Esto, a corto o medio plazo, hace que se desinflamen los bronquios y esto es el tratamiento de la enfermedad. Es verdad que no es curativo. Si usted se toma esto un mes, quedará curada. Eso no existe. Pero si lo toma, el cambio es espectacular. José lo estaba contando. Las personas lo notan rápidamente, a los pocos días, que están muchísimo mejor y pueden hacer una vida normal, prácticamente normal o totalmente normal en muchos casos. ¿Pueden hacer el seguimiento? ¿Cómo hacen este seguimiento de los pacientes, de si lo toman, no lo toman? Me imagino que cuando sale mal, ¿no? Pues no es fácil, no es fácil. Lo que hacemos es, cuando el paciente no va bien, porque claro, si va bien no es necesario, pero cuando no va bien hay varias formas de mirarlo. Lo que pasa es que las mejores formas, las más fiables, son muy caras, porque hay que utilizar aparatos o análisis de sangre. Hay otras formas más baratas y sencillas, pero que están validadas en estudios fiables, como pueden ser cuestionarios, o hoy en día, en los países del primer mundo, los pacientes sí saben, cuando van a la farmacia, cuando retiran la medicación, el sistema informático, de forma automatizada, queda registrado que la persona retiró el medicamento y luego los médicos, por ejemplo en nuestra comunidad y para todas partes de España, cuando el paciente viene a la consulta, de forma muy rápida, con 2 clics, yo puedo ver si el paciente retiró el último año y medio la medicación que se les prescribió. Claro, si el paciente no lo retira, no se lo toma. Si lo retira, a lo mejor tampoco, pero por lo menos si lo retira es algo positivo, ¿no? Y bueno, entre los cuestionarios y esta información de las bases electrónicas, afinamos bastante y detectas muchos casos que no lo estaban tomando o se olvidaban de muchas dosis.
Para esto supongo que es también muy importante vuestro entorno familiar, el entorno más cercano, también os pueden ayudar, ¿no?, con esto. Bueno, llega un punto que casi no es necesario. O sea, en mi caso, por ejemplo, fue necesario cuando tuve las crisis que necesité hospitalización y todo. Pero luego cuando lo integras como un hábito es que es como lavarte la cara por la mañana. Llega un punto que tampoco se preocupan porque si lo haces te encuentras bien. Y si te encuentras bien tampoco comunican, ni que te ahogan ni nada. De verdad es que el tratamiento es maravilloso. En mi caso, dado que mi mujer me ha tenido que soportar la tos durante muchísimo tiempo, pues en ocasiones me lo recuerda. ¿Te has tomado? ¿Te has tomado? Por beneficio de los dos, Por si me beneficio de permites los la dos, broma, claro, ¿eh? Sí, no, claro. No, es que por eso, beneficio de los dos. No, pues yo no me olvido, Sí, es... Aquí tenemos dos personas evidentemente muy responsables, pero según qué persona, el entorno lo es todo también, ¿no? Bueno, pero yo creo que coincido con Meritxell, al final es una cosa muy personal. Es verdad que a veces uno tiene una persona que te aprecia y te cuida muy bien, ¿no?, y que está por ti, pero debe ser la propia persona lo que debe incorporar como un hábito normal de la vida diaria, ¿no? Sí, Igual que te lavas los dientes, pues te tomas el inhalador, ¿no? Sí. Porque si no es así, en fin, José tiene suerte, tiene una persona que lo cuida, pero no siempre es así. Entonces, la persona tiene que hacerse corresponsable. De hecho, hoy en día lo que hacemos en los tratamientos de asma es, aparte de poner los mejores tratamientos, también entrenamos a los pacientes, les educamos, eso se llama educación de asma, ¿no?, educación sanitaria de asma. Les explicamos, les entrenamos, les damos una serie de consejos para que ellos sean corresponsables del tratamiento, porque cuando son corresponsables, la adhesión terapéutica, el cumplimiento, mejora muchísimo. Claro. Tenemos aquí vuestros ejemplos, que por suerte han ido bien, como decíamos, os están funcionando, pero ¿tenéis algún temor? ¿Os queda algún miedo? A mí el único miedo Perdona, Meritxell. El único miedo que tengo es que me lo quiten, que me quiten el tratamiento. No tienen por qué. Que por la razón que sea que me lo quiten. Pues mira, han dejado de fabricarlo y ahora ya no hay... Es el único miedo que tengo. Otro no. Otro no tengo. ¿Respecto a la enfermedad? No, respecto a la enfermedad no. No, porque en el momento en que haces el tratamiento la enfermedad desaparece. O sea, desaparece en tu cotidianidad. No, ¿Sois capaces de olvidarla? ¿Sois capaces de olvidaros? Yo excepto en el momento en que tenéis que tomar. Totalmente. Yo no pienso en el asma durante el día. Yo tampoco. Esa es la mejor noticia, ¿no?, para un médico. Efectivamente, es un exponente de que la calidad de vida y el control de la enfermedad es óptimo, ¿no? De todas formas, ya que les pregunto, hay otras personas que tienen otras formas de pensar. Y a veces lo veo en mi práctica clínica. Un miedo que tienen muchas personas con asma es transmitirlo a su descendencia. Antes José hablaba de esto. Y claro, les preocupa mucho. Y sobre todo las mujeres jóvenes que quieren quedarse embarazadas, les causa mucho temor tener la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad. En fin, aprovecho para decir que no deben tenerlo, porque estos tratamientos son muy seguros y no hay ningún problema. ¿Se pueden quedar embarazadas tomando? Por supuesto, se pueden quedar embarazadas y deben seguir tomando el tratamiento. El peligro está cuando dejan de tomarlo, que a veces sucede, a veces mal aconsejadas por algunos, dejan de tomarlo y entonces tienen una crisis de asma. Entonces sí que hay un peligro para ella y para el niño. Pues me parece muy interesante. Yo, lo que decía de la vida normal y de la espirometría, yo las primeras espirometrías que hacía, estaba, no sé si era el 76% de mi capacidad pulmonar o algo así. Últimamente estoy al 94%, la última creo que fue al 96%. Perfecto. O sea que Está muy bien. Y pregunté, ¿y puedo llegar al 100%? Dice, eso no lo consigue nadie. Me dijeron, no sé si es cierto o no, pero bueno. Pues nos vamos a quedar con un montón de mensajes positivos que nos habéis dado en esta charla. Muy brevemente, en medio minuto, un mensaje final para la fecha del Día Mundial del Asma, cada uno. José. Yo quisiera hacer un inciso porque no hemos hablado de una cosita, que es que yo, aparte de los inhaladores, estoy poniéndome un tratamiento biológico, que consiste en lo mismo que las personas que tienen diabetes se ponen una insulina, pues yo me inyecto también una cosa que no sé qué es, sé el nombre del fármaco, pero no sé la composición. ¿Nos lo explica brevemente? Sí, ¿En qué consiste? Los fármacos biológicos
ha sido una revolución en el tratamiento del asma. Antes hablaban de los corticoides inhalados que cambiaron el asma. Es verdad, para la gran mayoría de pacientes. Pero hay un porcentaje de pacientes que tienen un asma fuerte, grave, que los corticoides inhalados no hacen mucha cosa. Creo que José es uno de ellos. Es poco frecuente, pero existe. Hay personas con asmas muy graves, que están muy afectados y los tratamientos normales funcionan menos, por decir nada. Hasta hace no muchos años no teníamos nada. Bueno, cortisona, ¿no? Con todos los efectos secundarios, ¿no? Hacerles corticodependientes, que dicen los médicos, ¿no? Depender de la cortisona diaria, ¿no? Eso tiene consecuencias. Pues bien, desde hace unos años, no muchos, disponemos de varios fármacos biológicos, que son unos tratamientos especiales, que lo que hacen es inhibir pasos metabólicos muy concretos de la cascada inflamatoria del asma, y que cuando están bien indicados, cuando el paciente ha sido bien valorado, porque la valoración hay que hacerla con rigor, porque esto hay que hacerlo en sitios especializados. Cuando se hace bien y se identifica muy bien, se estudia bien al paciente y su tipo de asma y se pone el tratamiento óptimo, pues en muchas ocasiones, a ver, no es al 100%, ¿no? Pero en un porcentaje muy alto la respuesta es a veces extraordinaria. Yo tengo casos en la práctica clínica mía, realmente para hacer anuncios del medicamento, porque respuestas espectaculares, personas que llevan años y años muy mal, empezar esos tratamientos y hacer un cambio espectacular. Pues ojalá. En mi caso es que parece ser que me han estudiado muy bien, porque hay un grupo de científicos, doctores, no sé si son científicos, son doctores, que están investigando el tipo de asma que yo tengo. Entonces me dijeron si quería incluirme dentro de ese grupo y dije que sí. Por supuesto. Bueno, pues para ir acabando, un mensaje muy breve para este Día Mundial del Asma. José, empieza tú. Bueno, pues que se cuiden los pulmones, que dejen el tabaco aparte y que el footing lo hagan en la montaña, no lo hagan en las ciudades. Que las ciudades no es tan sano. Lo que inhalamos. El ambiente que hay no es bueno. Meritxell. Yo diferenciaría un mensaje para los pacientes o las personas que tengan asma o que estén empezando, o que les hayan diagnosticado hace poco, que es decir, que no teman a esta enfermedad, porque hay tratamientos que funcionan maravillosamente, y lo mismo que un diabético tiene la solución, y lo mismo que puedes convivir con el asma perfectamente. Y un mensaje para los médicos y personas que se dedican médicos que diagnostican, ¿no? Que es que hagan las pruebas necesarias, y que se crean al paciente cuando llega. Que sin pruebas tú puedes tener una hipótesis, pero la tienes que corroborar de una forma objetiva con prueba. Entonces que no escatimen, porque se demora la solución y todo ese tiempo de demora es sufrimiento para el paciente. Y para el entorno. También. Doctor. Bueno, me gustaría acabar con un mensaje positivo. Realmente el asma es una enfermedad que a los médicos nos gusta tratar, porque a los médicos nos gusta que nuestros pacientes respondan al tratamiento, para eso trabajamos. Y bueno, pues da gusto, porque realmente, normalmente, las respuestas son fantásticas, ¿no? De todas formas, para acabar, quiero volver a enfatizar una cosa que he dicho antes, y es que las personas no pueden tener silbidos en el pecho, aunque no se ahoguen, aunque, bueno, esto es, el tabaco, no, usted si tiene pitos en el pecho, consulte con su médico. Pues con este consejo vamos a acabar, porque el asma, a pesar de sus niveles de mayor o menor gravedad, se puede controlar, ya nos lo han dicho. Es fundamental prevenir esta enfermedad ante cualquier síntoma, una tos incipiente, un episodio de falta de aire subiendo escaleras, un pitido, como nos decía ahora el doctor, y es necesario dejarse asesorar y ponerse en manos de buenos especialistas, que obviamente los hay. Existe tratamiento médico, es eficaz en todos los casos, en el asma leve, en el moderado y también en el grave. Y el control es posible con un tratamiento diario y en casos concretos con inhaladores de rescate. A nuestros invitados, muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias, a José, a Meritxell y al doctor Vicente Plaza. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, a vosotros, gracias.